la gente hablando en lenguas hoy día. Muchas lenguas que se hablan, muchas cosas que ocurren. Sobre eso voy a estar hablando en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de la carta a los Corintios. Pablo hablando con los corintios y le dice en el versículo 9, dice: ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. En otras palabras, Pablo le está hablando a los corintios acerca de las lenguas, porque todo esto se había prostituido, todo esto se había salido fuera de control, porque la iglesia de Corinto era una iglesia con mucho dinero, era una iglesia que tenía mucha sabiduría, eran gente que venían de un aprendizaje, eran gente culta, eran gente, Corinto era una mega. Pero, ¿qué les quería decir Pablo? Porque entonces estaban haciendo cosas, me imagino que en esa iglesia, donde todo el mundo hablaba lenguas. Y entiendo yo que estaban posiblemente compitiendo uno con el otro, a ver quién hablaba más lenguas, a ver quién era más espiritual que nadie. Cosa que hoy día no se ve. O sea, Pablo le está exhortando a esta gente que si van a hablar lenguas, tienen que ser lenguas con alguna revelación. Tiene que tener una revelación. Tiene que tener un mensaje. No es simplemente que tú te vas a parar ahí y vas a empezar a balbucear y a decir lenguas por decirlas. Porque cuando el Espíritu Santo le dio las lenguas a los apóstoles y a todas las personas que estaban reunidas en ese momento, ellos estaban hablando otro idioma, y eso está corroborado en la palabra, en Hechos capítulo 2. Porque otras personas comenzaron a decir: pero ¿y estos no son los judíos? ¿Qué hacen hablando este otro idioma? Entonces no eran balboceras, no eran no era eso, no era remequenda, no era irrabaiquía. Eso no era lo que esa gente estaban hablando. Esa gente fueron instruidas por el Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, porque ellos quizás no podían llegar a otros lugares. Entonces, si había gente que hablaban otros idiomas, el Espíritu Santo los tomaba y ellos comenzaban a hablar en esos idiomas, en los idiomas que la gente iba a entender, que iban a saber lo que iban a decir, que iban a poder comprender la virtud de la cruz, que iban a poder entender cuál era el mensaje de la cruz. De eso es que está hablando Pablo aquí, de esas lenguas, no del balbuceo,
No del querer que yo soy más espiritual que tú porque yo hablo lenguas. ¿Qué lenguas estás hablando? Porque hoy día se trepa cualquier predicador. Hoy día cualquier predicador se trepa allá arriba y empieza a ministrar y empieza a hablar. Y cuando se suelta el primer la gente en frenesí. Voy a pasar al altar. Hoy voy a pasar al altar. Porque hoy Dios va a usar a este varón. Hoy Dios lo va a usar. Esto está terrible. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la manifestación del poder de Dios. Pero si lo único que dijo fue Ramajanda Bajarrabajinda. ¿Tú lo entendiste? ¿Tú entendiste lo que dijo? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser más entendidos. Pablo mismo lo dijo, si yo viniere a ustedes hablando en lenguas, de nada sirve, porque ustedes no lo van a entender. Es mejor decir 5 palabras entendibles, como dijo Pablo en este mismo capítulo más adelante, que decir 1000 de palabras en lenguas y que nadie entienda, que nadie se edifique. Los dones fueron repartidos para la edificación de la iglesia y hay un orden en la iglesia. Si vas a hablar lenguas y no tienes nada que decir y simplemente el balbuceo, mejor háblalas para ti. Consérvalas para ti, para cuando estés en tu lugar, en tu casa, cuando tengas tu tiempo con Dios a solas. Ahí habla todo el balbuceo que quieras. Pero no en la iglesia donde hay gente, que posiblemente haya gente inconversa, que posiblemente haya gente que no entienda lo que está pasando y que al fin y al cabo terminan de espantarlo. Porque eso parece una jauría de locos. Ah, claro. Me vas a venir a decir el famoso texto que dice que el evangelio para los impíos es cosa de locos. No, señor. No utilices mal el texto. Eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. El evangelio es locura porque habla acerca de la redención en la cruz. Es algo profundo poder comprender cómo es posible que Dios se haya encarnado, haya muerto por todos nosotros y con su muerte haya resucitado el tercer día y con eso nos otorga la salvación. Eso es locura. ¿Quién entiende eso? De eso es que está hablando, de que el evangelio es locura para el impío. Porque no lo puede comprender, porque no lo puede entender, porque no tiene el Espíritu Santo para poder comprender cuál es la locura. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para salvarnos? De eso es que está hablando. Olvídense de los saltos, de los brincos, de las lenguas y de los famosos profecías y de los profetas. Vamos, dejemos eso ya. Vamos a la palabra, a lo que dice la palabra. ¿Qué está hablando la palabra? Entonces, ¿qué es? Que yo quiero hablar más lengua que mi hermanito. Quiero hablar más lengua que el otro. Ah, mira, y cuando lo escucho hablar al otro, digo, ah, mira, esas son unas lenguas nuevas. Yo no las había escuchado antes. ¿Cómo las habla? Déjame ver cómo las dice. Y entonces empiezo a imitar. Kutus cruz kunubus. Askuruskis kiraskas. Servandres timontes que te vas allá. Y entonces cada vez nos queremos perfeccionar y perfeccionar en algo que no es real, en algo que no trae nada de edificación a la iglesia, porque si tú no entiendes lo que la persona está diciendo, ¿en qué te va a edificar? Eso es lo que Pablo está diciendo en la palabra aquí en el capítulo 14, porque esto viene de Corintios 13 hablando del amor. Esto viene del capítulo antes donde Pablo está hablando acerca del amor. Y que si tú vienes a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe y no tienes amor, nada eres. ¿Y qué tipo de amor vas a tener tú si estás compitiendo con el hermano? A ver quién habla más lengua, a ver qué tipo de lengua está hablando. A ver, déjame ver. Ah, está hablando eso con suru siribiraba. Ok, pues yo voy a hablar ajam, bajam, bajam de jin, bajam. No. Aquí tiene que haber un orden en la iglesia.
Tiene que haber un orden por la palabra, porque la palabra así lo dice. Pablo dice en su palabra que si hay personas que se levantan a hablar en lengua, que sean de 2 a 3. De 2 a 3. Y tiene que haber un intérprete. Alguien tiene que interpretar. Y dice más, dice que si hay 3, si se levantaron 3, y sale el intérprete a interpretar una de las lenguas, los otros 2 tienen que callarse. No pueden seguir hablando lengua como algarete. No pueden seguir hablando lengua porque hay un mensaje que se va a dar en ese momento. Por lo tanto, hay que estar atento a lo que se está hablando. No es tú seguir hablando lengua y danzando y brincando. De eso no es el evangelio. Y entonces hasta en eso queremos ser más que los otros. Hasta en eso queremos pretender ser más espirituales. Pretendemos ser, tú sabes, no, mano, yo oro 3 veces al día y Dios me da la lengua y yo oro evangelicalmente y yo siento la presencia de Dios en mi vida. La tienes que sentir porque Él vive dentro de ti. La presencia de Dios no es algo que llega de momento. El Espíritu Santo no es algo que viene de soplo de momento. Eso ocurrió allá, pero ahora Él vive en ti. Eso no es algo, yo he escuchado cosas por ahí que la gente dice, gloria pesada. Pero es que si es la gloria de Dios, no hay que ponerle medidas. Porque no hay una gloria finita, no hay una gloria flaca. Si es gloria de Dios, es gloria de Dios. No puede existir tal cosa de que gloria pesada. Y que es que a veces esa gloria es flaca. A veces el Espíritu Santo viene flaco. Digo, me pregunto yo. Porque la gente de momento, cuando ve mucho salto y mucho brinco y mucha emoción y muchas cosas, y están tocando la música y la música y la música, y la gente empieza a danzar, a danzar, a danzar, y a hablar lengua, y a levantar las manos, y a tumbar sillas, y a tumbar mesas, y a llevarse a todo el mundo enredado. Tan pronto se para la música, la gente deja de danzar. No hay más danza. Si acabó la danza, tan pronto empieza la música otra vez, empiezan a danzar otra vez. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. No, señores. Hable ordenadamente. Y usted, pastor, ponga orden en su iglesia. Esa no es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo no es danzar y ponerse a hablar balboceras en otras supuestamente otras lenguas. Eso no es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. La verdadera manifestación del Espíritu Santo consiste en llevar a esta persona al arrepentimiento. Eso es parte de la manifestación del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está obrando en cada vida, en algún servicio donde se está ministrando a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. El Espíritu Santo produce fruto de arrepentimiento. Ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Cuando usted ve personas convirtiéndose, cuando usted ve personas aceptando al Señor como Salvador, cuando usted ve personas que estaban apartadas regresando al camino de Dios, ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Olvídense de las sillas y de los saltos y de las lenguas y de las supuestas profecías. Yo he visto cultos, he visto servicios donde un solo predicador le da 20 mensajes proféticos diferentes a cada uno. Parece más algo de brujería o algo de espiritismo, donde la gente va al frente para que Dios le hable, buscando una palabra. Pero si ya se predicó, ya te dieron la palabra, ¿para qué tienen que darte otra palabra? ¿Para qué tiene que haber otra persona a decirte una palabra supuestamente de parte de Dios? ¿En serio tú crees que Dios te va a hablar a través de esa persona? Y que Dios va a tener 15 o 20 palabras para cada uno de diferente. Dios no trabaja de esa manera. Es un Dios ordenado. Y Pablo está hablando aquí claramente acerca de que si vas a hablar lenguas y no tienes una revelación de lo que significan esas lenguas, mejor
te calles la boca y no digas nada. Guárdalas para ti. No tengo mucho más que decir en esta hora. Solamente te deseo que hayas aprendido algo acerca de lo que Pablo le estaba enseñando a los corintios en aquel momento. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.